Medellín había construido durante años una reputación como ciudad de la transformación y la justicia. Sus instituciones legales eran modelo para Colombia, sus abogados defensores respetados nacionalmente, su sistema judicial aparentemente limpio. Pero esa noche, cuando Óscar Naranjo transmitió desde el corazón de la ciudad, reveló que una red criminal había asesinado sistemáticamente a 7 abogados defensores en 18 meses, incluyendo a la representante legal de Miguel Uribe. La transmisión comenzó a las 8:30 de la noche desde el Palacio de Justicia de Medellín, rodeado por cientos de abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanos que se habían congregado para escuchar las revelaciones. Era la primera vez que Naranjo transmitía desde una ciudad específica, marcando la importancia particular de lo que estaba a punto de exponer. Medellín en shock, anunció con voz solemne, mientras la cámara mostraba las caras consternadas de los asistentes. Esta noche, paisas, vengo a su ciudad a revelar una verdad que destruye la imagen de transformación y justicia que han construido durante décadas. Una red criminal internacional ha estado asesinando sistemáticamente a los abogados defensores más valientes de su ciudad. Se dirigió hacia un memorial improvisado donde habían colocado fotografías de abogados asesinados en los últimos meses. 7 abogados defensores, continuó con dolor evidente, han sido asesinados en Medellín en los últimos 18 meses. Todos defendían casos relacionados con líderes sociales, corrupción política o derechos humanos. Todos fueron catalogados como víctimas de violencia común. Todos fueron ejecutados por la misma red que atacó a Miguel Uribe. La audiencia comprendió inmediatamente que estaban presenciando la exposición de una campaña sistemática de terror contra la justicia en su propia ciudad. Naranjo se dirigió hacia la fotografía central del memorial, una mujer de mediana edad con expresión determinada y toga de abogada. Doctora Patricia Herrera Gómez, reveló con respeto profundo. 54 años, 22 años ejerciendo derecho, especialista en derechos humanos, defensora de líderes sociales. También era la abogada que había aceptado representar gratuitamente a Miguel Uribe después del atentado. Mostró el expediente profesional completo. Patricia no era una abogada común. Había ganado 156 casos contra el Estado por violaciones de derechos humanos, logrado la liberación de 89 líderes sociales injustamente detenidos y expuesto corrupción judicial en 23 casos documentados. Más importante, continuó, Patricia había desarrollado una metodología única para rastrear conexiones entre diferentes casos de violencia contra líderes sociales. Había comenzado a identificar patrones que sugerían coordinación criminal sistemática. La expertise de Patricia la había convertido en una amenaza específica para la red criminal. Cuando Miguel Uribe fue atacado, explicó, Patricia inmediatamente se ofreció para ser su representante legal sin costo. Había visto suficientes casos similares para saber que detrás del atentado había una estructura criminal compleja que requería investigación legal especializada. Patricia tenía, reveló, algo que ningún otro investigador poseía: acceso legal a expedientes judiciales de casos similares, capacidad para solicitar información protegida por secreto judicial y credenciales para entrevistar testigos protegidos. ¿Puedes imaginar el valor que se necesita para defender legalmente a alguien, sabiendo que hacerlo te convierte automáticamente en el siguiente objetivo? Naranjo procedió a explicar cómo Patricia había desarrollado un sistema único para conectar casos aparentemente aislados de violencia contra líderes sociales. Patricia había creado, explicó mostrando diagramas complejos, lo que ella llamaba el mapa de la muerte, una metodología para identificar patrones ocultos en asesinatos de líderes sociales que parecían casos aislados, pero que en realidad estaban conectados. Mostró la metodología específica. Primer paso: análisis forense de similitudes en métodos de ataque. Segundo paso: rastreo de coincidencias temporales entre asesinatos en diferentes regiones. Tercer paso: identificación de vínculos entre las víctimas y sus investigaciones.
Cuarto paso, continuó. Análisis de las investigaciones judiciales posteriores. ¿Qué casos fueron archivados rápidamente? ¿Qué evidencia desapareció? ¿Qué testigos fueron intimidados o asesinados? Utilizando esta metodología, reveló, Patricia había identificado que 67 asesinatos de líderes sociales en los últimos 3 años no eran casos aislados. Eran parte de 5 operaciones coordinadas ejecutadas por la misma red criminal. La sofisticación del análisis de Patricia rivalizaba con investigaciones de inteligencia militar. Lo más impresionante, agregó, es que Patricia había logrado identificar la firma criminal de diferentes células operativas, métodos específicos, cronogramas típicos, protocolos de encubrimiento. Podía determinar qué grupo había ejecutado un asesinato basándose únicamente en las características del crimen. Naranjo reveló entonces los detalles de cómo habían sido asesinados los 7 abogados defensores, mostrando que no eran crímenes aleatorios, sino una campaña sistemática de eliminación. El patrón, explicó mostrando una cronología detallada, era consistente y escalofriante. Cada abogado asesinado había estado trabajando en casos que amenazaban exponer diferentes aspectos de la red criminal. Mostró el primer caso. Dr. Carlos Méndez, especialista en Derecho Penal, asesinado el 15 de marzo de 2023 mientras investigaba conexiones entre carteles y políticos locales. Método: disparo de francotirador. Investigación: archivada por falta de testigos. Doctora Sandra Vázquez, experta en Derecho Constitucional, asesinada el 7 de mayo de 2023 después de presentar una demanda contra infiltración paramilitar en instituciones judiciales. Método: bomba en su vehículo. Investigación: atribuida a grupos armados ilegales. Cada caso seguía el mismo patrón: abogado amenazante, asesinato sofisticado, investigación saboteada. Dr. Roberto Torres, especialista en lavado de activos, asesinado el 23 de julio de 2023 mientras rastreaba transferencias financieras sospechosas de empresarios locales. Método: envenenamiento que simuló ataque cardíaco. Investigación: cerrada como muerte natural. La precisión de los métodos, enfatizó, no era casualidad. Cada asesinato fue diseñado específicamente para ser difícil de investigar y fácil de atribuir a causas que no implicaran coordinación criminal. Naranjo reveló entonces cómo la red criminal había identificado específicamente a Patricia como una amenaza que debía ser eliminada. Patricia había cometido un error fatal, explicó. Era demasiado eficiente en su trabajo. Su metodología estaba exponiendo conexiones que la red había mantenido ocultas durante años. Mostró comunicaciones interceptadas donde la red discutía sobre Patricia. En mensajes que obtuvimos de la investigación principal, los criminales se referían a Patricia como la detectora, porque su capacidad para conectar casos aparentemente aislados los había puesto en pánico. El mensaje específico que ordenó su eliminación, reveló, decía textualmente: la abogada de Medellín está muy cerca de exponer toda la estructura. Ha conectado 67 casos. Si continúa, descubrirá los 156 casos restantes. Debe ser neutralizada antes de que presente su informe completo. La amenaza que Patricia representaba era tan grande que había requerido autorización directa de Dmitry Volkov para su eliminación. Patricia sabía que estaba en peligro, continuó. Había recibido amenazas directas. Habían intentado sobornarla. Incluso habían amenazado a su familia. Pero se negó a abandonar el caso de Miguel Uribe porque sabía que era la pieza clave para exponer toda la red. Naranjo procedió a revelar los detalles específicos de cómo había sido asesinada Patricia, mostrando la sofisticación militar de la operación. El 12 de septiembre de 2024, explicó con voz tensa. Patricia trabajaba en su oficina hasta tarde preparando el recurso de apelación para el caso de Miguel Uribe. Había estado coordinando con nuestro equipo para compartir la evidencia que había recopilado. A las 9:47 p.m.,
3 hombres ingresaron al edificio donde tenía su oficina. Se identificaron como técnicos de mantenimiento que venían a reparar el sistema eléctrico por una falla reportada. Patricia estaba sola. Su secretaria había salido a las 6 p.m. El vigilante había sido sobornado para ausentarse durante 30 minutos. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas desde las 9:30 p.m. El nivel de coordinación revelaba planificación militar profesional. Los asesinos, reveló, no eran criminales comunes. Eran especialistas enviados directamente por la red internacional. Utilizaron el mismo protocolo de eliminación que habían usado contra otros abogados. Simular robo, pero asegurar que Patricia no pudiera sobrevivir para identificarlos. Encontraron a Patricia en su oficina, la obligaron a abrir la caja fuerte donde guardaba documentos confidenciales y después la ejecutaron con un disparo profesional que garantizaba muerte instantánea. Pero cometieron un error, agregó. Patricia había instalado un sistema de grabación oculto que documentó todo el asesinato. Tenemos las voces, las caras y la conversación completa entre los asesinos. Naranjo activó un reproductor de audio y advirtió a la audiencia sobre la naturaleza perturbadora del contenido que estaba a punto de revelar. Lo que van a escuchar, advirtió, son los últimos minutos de vida de Patricia. Es evidencia crucial, pero es muy perturbador. Patricia sabía que iba a morir, pero utilizó sus últimos momentos para obtener información que nos ayudaría a procesar a sus asesinos. El audio comenzó con voces masculinas y la voz de Patricia claramente bajo coacción. ¿Dónde están los documentos del caso Uribe? En la caja fuerte. Pero eso no les va a servir de nada. ¿Por qué no? Porque ya envié copias a 5 ubicaciones diferentes. Matarme no va a detener la investigación. Abre la caja fuerte. Primero díganme quién los envió. Eso no es de su incumbencia. Claro que es de mi incumbencia. Soy abogada defensora. Es mi trabajo saber quién amenaza a mis clientes. La valentía de Patricia en sus últimos momentos era extraordinaria. Ya sabemos quién eres. Alexander Petrov, el mismo que asesinó a Carlos Mendoza. Y tú eres su hermano Víctor Petrov. Y el tercero es Sergei Volkov, primo de Dmitri. ¿Cómo sabe eso? Porque he estado investigando esta red durante 8 meses. Sé más de ustedes de lo que creen. Los asesinos se habían subestimado la preparación de Patricia. ¿Qué más sabe? Sé que han asesinado a 156 líderes sociales en los últimos 3 años. Sé que tienen un presupuesto de $500 millones anuales para estas operaciones. Sé que el próximo objetivo después de Miguel Uribe es la senadora María Rodríguez. La información que Patricia había obtenido era devastadora para la red. Esa información muere con usted. No, esa información ya está en manos de Óscar Naranjo. Los sonidos que siguieron confirmaron que Patricia había sido ejecutada inmediatamente después de esta conversación. Pero Patricia había hecho algo más que grabar su propio asesinato. Naranjo reveló que había creado un sistema de evidencia distribuida que garantizaba que su trabajo continuaría después de su muerte. Patricia había anticipado su asesinato, explicó con admiración. Durante las últimas semanas de su vida, había distribuido copias de toda su investigación en 5 ubicaciones diferentes, con instrucciones específicas de cómo acceder a la información si algo le pasaba. Una copia estaba en una caja fuerte en Bogotá, otra en un banco en Miami, una tercera con un colega abogado en Buenos Aires, la cuarta con un contacto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la quinta conmigo. La previsión de Patricia había garantizado que su asesinato no silenciaría su trabajo. Toda esta evidencia, continuó, incluía no solo los 67 casos que había conectado inicialmente, sino los 156 casos adicionales que había logrado vincular a la red criminal en sus últimas semanas de investigación. Patricia había logrado, reveló, crear el mapa más completo jamás desarrollado sobre las operaciones de la red criminal en Colombia. Había identificado patrones, métodos, responsables y, más importante, futuros objetivos.
Con toda la evidencia de Patricia expuesta, Naranjo anunció una operación especial para limpiar el sistema judicial de Medellín de elementos que habían facilitado los asesinatos de abogados. En este momento, declaró, se está ejecutando la Operación Medellín, diseñada específicamente para procesar a todos los responsables locales que facilitaron el asesinato de los 7 abogados defensores. Están siendo arrestados 23 funcionarios judiciales que sabotearon investigaciones, 12 policías que proporcionaron información a los criminales, 8 forenses que alteraron evidencia y 15 abogados que trabajaban secretamente para la red criminal. También, continuó, están siendo allanadas las oficinas de 34 abogados sospechosos de facilitar operaciones de lavado de activos para la red y confiscados los archivos de 67 casos que fueron deliberadamente mal manejados. La limpieza del sistema judicial de Medellín era total y sin precedentes. Naranjo se dirigió nuevamente hacia el memorial de los abogados asesinados para rendir un homenaje específico a quienes habían dado sus vidas defendiendo la justicia. Estos 7 abogados, declaró con voz emocionada, no murieron ejerciendo una profesión, murieron defendiendo los valores fundamentales de la democracia, el derecho a la defensa, el acceso a la justicia, la protección de los más vulnerables. Patricia Herrera, continuó señalando su fotografía, sabía que aceptar representar a Miguel Uribe significaba firmar su sentencia de muerte, pero decidió hacerlo porque creía que algunos principios valen más que la vida misma. Su metodología, su investigación, su evidencia, agregó, han salvado las vidas de decenas de líderes sociales que estaban marcados para muerte. Su sacrificio ha protegido a personas que nunca conocerán su nombre. La audiencia presente comenzó a aplaudir espontáneamente, reconociendo el heroísmo de los abogados caídos. Naranjo cerró la transmisión con una promesa específica dirigida a la ciudad que había sido traicionada por quienes debían proteger su justicia. Paisas, declaró mirando directamente a los ciudadanos presentes, su ciudad había construido una reputación de transformación y justicia que era admirada mundialmente. Esa reputación fue manchada por criminales que asesinaron a sus mejores defensores. Pero esta noche, continuó con determinación, comenzamos la restauración de esa reputación. Hemos expuesto a los responsables, procesado a los cómplices y recuperado la evidencia que habría permanecido oculta para siempre. El sistema judicial de Medellín será reconstruido, prometió, con nuevos protocolos de seguridad para abogados defensores, supervisión internacional de casos sensibles y protección especial para quienes se atreven a defender a los más vulnerables. Mostró una imagen final. Un nuevo memorial permanente siendo instalado en el Palacio de Justicia de Medellín con los nombres de los 7 abogados asesinados y la inscripción: murieron defendiendo la justicia. Su sacrificio la restauró. Miguel Uribe me escribió desde Bogotá, reveló Naranjo. Dice, Patricia murió siendo mi abogada, pero vivió siendo la abogada de todos los colombianos que necesitan justicia. Su metodología seguirá protegiendo vidas mucho después de que todos nosotros hayamos partido. La transmisión terminó con una vigilia espontánea, donde cientos de ciudadanos encendieron velas en honor a los abogados asesinados, mientras aparecían en pantalla las estadísticas de la Operación Medellín. 58 arrestos, 34 allanamientos, 67 casos reabiertos. En las horas siguientes, la revelación de que una red criminal había asesinado sistemáticamente a abogados defensores sería noticia nacional. Pero más importante aún, sería el renacimiento de un sistema judicial comprometido con proteger a quienes se atreven a defender la justicia. Medellín había estado en shock, pero esa noche comenzó su proceso de sanación. La justicia había sido atacada, pero también había sido defendida por héroes como Patricia Herrera, cuyo legado garantizaría que ningún abogado futuro tendría que morir solo defendiendo la verdad. La ciudad de la transformación había sido transformada una vez más, de víctima del terror criminal a símbolo de la justicia restaurada.
Y esa transformación había comenzado con el reconocimiento del sacrificio de 7 héroes que eligieron morir antes que traicionar sus principios.